Perfecto. Bueno, hoy día, ¿cierto? Tenemos nuestra clase de contabilidad. Bien. eh, como nos comentaba, ¿cierto, Evelyn? Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, ¿cierto? La entidad, obviamente, de las empresas, de acuerdo al giro, ¿cierto? Dijimos que eso, el giro industrial, el giro, ¿cierto? Manufacturera, los giros comerciales, ¿ya? Y los giros agropecuarios, ¿cierto? Dijimos que lo industrial, obviamente, puede ser una minera, una forestal, ¿cierto? Donde yo voy obviamente, a extraer, ¿cierto? La materia prima para que después, ¿cierto? Pase por diferentes procesos para que obviamente la empresa manufacturera, ¿cierto? Produzca, obviamente, haga este proceso de este bien o servicio, ¿ya? Luego, para que la empresa comercial, ¿cierto? Lo pueda comprar y vender estos productos, ¿cierto? Y a través, ¿cierto? También de las agropecuarias, que son, obviamente, las empresas, ¿cierto? Ganaderas, ¿cierto? Y también de la lechería, qué sé yo, ¿cierto? O de los cereales también, que son las que producen estos bienes y o servicios para que realmente tengan una transformación, ¿ya? Y dentro de este giro, ¿cierto? Dijimos que hay empresas que obviamente tienen a veces uno o dos o tres giros, ¿cierto? De acuerdo a el tipo de empresa. Por ejemplo, vimos el caso de Column, ¿cierto? Vimos el caso de Carosi, y también es cierto el caso de Coca-Cola, que tienen uno o dos giros. ¿Bien? Perfecto. Sí, con respecto a eso, justamente es como para de una el fin de semana estuve con mis hermanos y como mis hermanos tienen pyme, justamente empezaron a hablar de lo que había pasado a usted la semana pasada, de los giros, empezaron a hablar de qué es lo que significaba el SPA, qué significaba el CA, el CRL, porque mi hermana mayor como tiene ¿cómo se llama? Un negocio, no sabía cómo hacer el giro y dije, pero si tú soy una sola, no ¿tienes algún, no sé, otra persona? No, me dijo, yo soy sola, entonces es solamente un giro. Si no tenía nadie, por ejemplo, y mi hermano tiene un socio, pues, entonces ahí son dos giros, o sea, son más, de ahí empezamos a hablar y me acordé de todo lo que usted había hablado. Y como que les dejé claro un poco eso. Así que Muy y bien. dije: "Mi hermano tiene más de un giro, en cambio tú tienes solamente un giro, y eres sola", le dije yo. Entonces ahí el tuyo no sé si es, EIRL, como es sola era EIRL, creo. Y mi hermano es SPA porque tiene otro socio. Entonces ahí y me acordé de todo lo que usted había hablado, entonces le dejé un poco claro la película. Créanme que los talleres sin duda ayudan mucho, 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 mucho cuando uno, cierto, aplica los contenidos. Así que qué bueno hay, cierto, que haya podido compartir eso con su familia. Muy bien. Bien, Sí. dicho lo anterior, cierto, estábamos obviamente ahora en el siguiente módulo que es la contabilidad básica, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Comentarles, estimadas y estimados alumnos, que al parecer vamos a tener una prueba correspondiente a este módulo, ¿ya? Que va a ser al final al final del módulo. Ya al término del módulo vamos a aplicar una sola prueba. Así es que ahí, si bien es cierto, igual es harta materia, ya son hartos conceptos, ¿ya? Pero esa es la información que tengo por el momento, que estaríamos aplicando, ¿cierto? Una sola prueba. Bueno, dijimos, voy a compartir pantalla, 20 alumnos tenemos hoy día. Jennifer, Macarena, Díaz, Tiare. Bien. ¿Ven bien ahí? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿No se ve? Sí, profe.
Sí, profesor, se ve bien. Sí, profesor. Bien, gracias. Bueno, dijimos, ¿cierto?, que la contabilidad técnica, ¿cierto?, a través de este Instituto Americano de Contadores Públicos, ¿cierto?, cuya sigla, ¿cierto?, IESPA, ¿ya? El cual señala que obviamente la contabilidad dijimos que tiene que registrarse, ya es un arte que se registra, ¿cierto? También dijimos que la contabilidad tiene que resumir información, ya información real, transparente, ordenada, ¿cierto? De acuerdo al giro también de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, cuyos libros contables, ¿cierto? También tienen que ir de acuerdo a, por ejemplo, a las ventas, ¿cierto? Al giro y las compras también al giro, ¿ya? Hay muchas empresas, ¿cierto? Que tratan obviamente de, no sé, dicen, ya, esto lo compro con facturas de la empresa, por ejemplo, y obviamente no se adecuan al giro, por ejemplo. A ver, no sé. em, una empresa de transporte y lo ideal, ¿cierto? Al comprar, cuando yo hablo de transporte, ya voy a comprar, por ejemplo, un vehículo. Sí, obviamente puedo comprar un vehículo, ¿cierto? Con ese giro, pero no así, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a comprar, no sé, a ver, un refrigerador. O sea, no tiene nada que ver, ¿cierto? Esa compra para con ese giro, ¿ya? Ahora, y más encima, ¿cierto? Voy a ocupar el refrigerador, ¿cierto? Para mi casa. Entonces a veces dicen, no, es que lo compro con factura, pero ya, ¿a nombre de quién? ¿Cuál es el giro, ¿cierto? De esta empresa? ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, aquellos compra, ¿cierto? Y gasto o venta, tienen que hacer de acuerdo y tienen que estar muy bien relacionados, ¿cierto? También con el giro de cada una de las empresas. Entonces, Profe, una consulta ahora que te puedo débele. hacer. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, pagar cuando, por ejemplo, cuando uno va al supermercado o a otras tiendas, cosas, cuando le dicen pagan por boleta o pago con factura? El ¿Qué IVA. diferencia hay entre pagar con boleta o factura? Porque en factura le piden sus datos y todo el asunto, el nombre de la empresa. Pero ¿qué diferencia hay? El IVA, después usted puede declarar el IVA. Ah, solamente la diferencia es el IVA. O sea, es parte de eso, po. Y también, ¿cierto? Para ver si es que la empresa va teniendo movimientos comerciales dentro del periodo. ¿Me entiende? Porque si usted obviamente compra o declara IVA, ¿cierto? Después, todos los meses de cada mes, ¿cierto? Tiene que declarar este IVA, que es el impuesto, ¿cierto? Correspondiente a la empresa. Para la ¿Ya? empresa. Ah, ya, Pero ya. obviamente, como yo les decía, o sea, las compras relacionadas, ¿cierto?, a la empresa tienen que hacer de acuerdo al giro, ¿ya? De acuerdo al Profe, giro. Mm, Macari. disculpe, una consulta. Yo trabajo como cajera, ¿me escucha? Sí, Macari. Y de repente gente me pide con factura, pero dice, no sé, el giro es algo de transporte, entonces, ¿se puede eso? Porque eso es Pero, lo que está explicando usted. ¿qué tipo de compra es? En la ferretería, no sé, de repente compran plancha, sin, por decirlo, y es un giro de transporte. Em, como la clase está grabada, después, pero obviamente los gastos, las compras de una empresa deben ir, insisto, relacionada al giro, ¿cierto? Que yo vaya o que tenga la empresa, ¿ya? Si mi giro obviamente es transporte, mi pregunta es ¿para qué quiero la plancha de zinc? Puede ser que yo vaya a hacer un techo, vaya a hacer, ¿cierto?, un estacionamiento para el resguardo de los vehículos, bien. Pero si yo voy a comprar las planchas para arreglar mi casa, ¿qué relación tiene con la empresa? ¿Me entiendes? Pero lo que voy yo, ¿eso se puede o no se puede hacer? O sea, si es que se lo venden, bien. Si no, si el servicio de puesto interno no va a hacer una revisión, Ah, pero bien. O igual, sea, es igual como un tema, entonces eso no es llegar y comprar todo en factura. por supuesto, por supuesto. Ah, ya. Bueno, mientras Profesor, los fiscales, profesor, y con Pablo, respecto,
¿Se escucha bien? Es que estoy casi a orilla de playa y no tengo una pésima señal. Sí, Con no respecto se a lo que oye. estaba diciendo la compañera, ¿quién fiscaliza eso? Porque yo creo que es algo súper común que hacen las empresas, pero ¿cuál es el área encargada de fiscalizar eso que no ocurra? Por lo general, servicio de puesto interno, porque ellos, ¿cierto? Son los que obviamente de una u otra forma fiscalizan, ¿cierto? Los movimientos de la empresa. Y quizá una de las razones, ¿cierto? Que tengan poco personal, entonces no le dará, ¿cierto? Para fiscalizar toda la empresa. O también, ¿cierto? Fiscalizan aquellas empresas que tienen grandes volúmenes, porque no creo que vayan todos los meses, ¿cierto? A fiscalizar a la señora Juanita, cuyo objetivo, ¿cierto? Es un almacén de barrio, por ejemplo. Sí tienen que hacerlo, ¿ya? Pero obviamente también, por un tema factor humano, ¿cierto? No fiscalizan todo, ¿ya? Bien, bueno, ¿qué pasó con la presentación? No nos desviamos. Ahora sí. Entonces, dijimos también, ¿cierto?, que esta contabilidad, obviamente, ¿cierto?, tiene que estar relacionada o tiene que, ¿cierto?, hacerse en términos, por ejemplo, también monetarios, ¿ya? También señala, ¿cierto?, que se tiene que relacionar también con estado financiero, de acuerdo, ¿cierto?, a los balances, ¿cierto?, a los libros de venta, de compra, ¿cierto? El libro diario también, ¿cierto? El libro diario a través, ¿cierto? De sus movimientos contables, de acuerdo, ¿cierto? A las cuentas que vayan a ser intervenidas, libro mayor, en fin, ¿ya? Entonces, también señala que la contabilidad, ¿cierto? Dice que es un proceso de identificar, medir y comunicar la información económica que permite formular juicios basados en la información y la toma de decisiones, ¿cierto? En aquellos que sirven de la información. Es decir, ¿cierto? Si yo no llevo una contabilidad transparente, ¿ya? Y todo lo que estamos conversando, quizás esa toma de decisiones para esa empresa, ¿cierto? No van a ser las más adecuadas y no van a ser las más idóneas. Bien. Eh, los objetivos básicos de la contabilidad de información financiera, ¿cierto? Según los principios contables, ¿cierto? Generales de la contabilidad y las normas internacionales de información financiera, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Dice que proveer información cuantitativa y oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las operaciones de una identidad. Es decir, ¿cierto? Una estructura, ¿ya? Si bien es cierto, la contabilidad es única, ¿ya? La contabilidad, obviamente, todas las empresas tienen que llevar una contabilidad, ¿ya? Pero es una norma, ¿cierto?, que se aplica a todas las empresas, ¿cierto? Y aquí, obviamente, se trabaja de acuerdo al giro o las prestaciones, ¿cierto?, que yo vaya, ¿cierto?, ejecutando de acuerdo, ¿cierto?, a la operación, por ejemplo, o al periodo que yo vaya, obviamente, a declarar o vaya a llevar esta contabilidad. Dice que permite a administradores y terceros la toma de decisiones sociales, económicas y políticas. Ya. ¿Por qué? Porque dijimos cuando hablamos, por ejemplo, de la empresa, dijimos, ¿cierto?, que para realizar una empresa, ¿qué es lo que primero deberíamos nosotros considerar cuando hacemos una empresa? O cuáles son nuestras metas? O también, ¿cierto?, señalar cuál es el plan estratégico de una empresa. Dijimos, ¿cierto?, que quizás la misión es lo que somos hoy y nuestra visión, ¿cierto?, es lo que queremos hacer como empresa. Ahora bien, cuando hablamos de esta toma de decisiones, ¿cierto?, sociales, económicas y políticas, la contabilidad debe ser de una forma, ¿cierto?, transparente, ¿ya? De una forma, ¿cierto?, que yo esas decisiones que yo vaya a tomar, ¿cierto?, no vaya a tener algún error, obviamente, no sé, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, mi saldo caja da, no sé, 20 millones de pesos. Voy a invertir, por ejemplo, en otra maquinaria o en otra máquina, ¿cierto?, considerando que es una panadería, vamos a comprar una amasandería o una máquina, ¿cierto?, que obviamente pueda ayudar al recurso humano. Cuestión, ¿cierto?, que yo tomé esa decisión porque obviamente eso reflejaba la contabilidad. Pero quizás, ¿cierto?, en esa contabilidad, no sé, yo no había reflejado, por ejemplo, el gasto de recursos humanos o algún gasto comprometido, ¿cierto?, con terceros. Y suele pasar, ¿cierto?, que al mes siguiente ya no tengo esos 20 millones de pesos, pero yo sí hice un gasto, ¿cierto?,
con esos 20 millones de pesos. Entonces, aquí es muy importante cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que la toma de decisiones tienen que ser sociales, tienen que ser económicas y tienen que ser políticas en el contexto, ¿cierto? De, obviamente, insisto, llevar una contabilidad nuevamente de acuerdo a los principios contables, ¿cierto? Y a las normas internacionales, ¿ya? De información financiera que respaldan la contabilidad. Bien, esto cierto señala que nosotros tenemos que proporcionar información financiera sobre la identidad, perdón, sobre la entidad que informa que sea útil a inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Estas decisiones implican a decisiones sobre la compra, venta o mantenimiento de instrumentos patrimonio de una deuda. ¿Ya? Luego, el suministro a cancelación de préstamos y otras formas de crédito. El ejercicio del derecho a votar u otra forma de influir en acciones de la gerencia que afectan el uso de recursos económicos de la identidad. Entonces, cuando nosotros hablamos que la contabilidad, ¿cierto?, se debe llevar de acuerdo a las normas, de acuerdo a los principios contables, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y usted va a decir, wow, sí, oye, la contabilidad también tiene principios contables, sí, tiene principios contables, ¿ya? Hay 10 principios contables que son fundamentales, ¿cierto?, para una contabilidad. Ahora, con la implementación de las normas internacionales, las NIC-SP, ya que también esperemos verlo un poquito más adelante, ¿cierto?, se incrementan ciertos nuevos principios, ¿ya? O se actualizan nuevos principios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, esto quiere decir, cuando nosotros, ¿cierto?, llevamos la contabilidad en una forma, insisto, transparente, ¿cierto?, eh, resumida, ya de una forma ordenada, ya. No sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Hice una compra considerando nuevamente una panadería y compré, ¿cierto? No sé, una vitrina para los pasteles, ¿cierto? Porque también nuevamente el giro es panadería y pastelería, ¿ya? Y justo, no sé, dejé la factura en el vehículo de la compra que tenía que declarar, ¿cierto? El IVA y mandé a lavar, por ejemplo, el vehículo y se me mojó la factura y se me olvidó el trámite y nunca encontré la factura y quizás voy a declarar esa factura 6 meses después. Estamos hablando de o sea, cuando el principio de la contabilidad dice que debe ser ordenado, ya no estamos hablando, ¿cierto?, de un orden contable, ¿ya? Entonces, cuando hay muchas empresas, estimadas y estimados alumnos, que la contabilidad la dejan en un segundo plano, ¿ya? Porque quizás se dedican a la acción, ¿cierto? A cumplir los objetivos, ¿cierto? A cumplir las metas, pero también es importante, ¿cierto?, los números. Y los números, ¿cierto?, ¿cómo se llevan? A través de estos principios contables o estas normas contables, ¿cierto?, de una correcta, obviamente, información. Ahora, dice que de los planteados anteriormente se puede identificar que la información contable debe ser útil de los diferentes usuarios que hacen uso de ella. Por ejemplo, sirve de base para la toma de decisiones a usuarios externos como también a internos de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué creen que para usuarios externos de la empresa? ¿Por qué creen ustedes? A ver. Profe, iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Cuáles eran los usuarios externos? Ya. Por Los ejemplo, ¿tú proveedores, tenés Yo eso? creo Le, que le- pueden ser le los ven- bancos, Ya. los, sí, los proveedores con quienes pueden hacer negocio. Bien, ¿cierto? ¿Qué más? Mm. También con aquellos inversionistas que dicen, oye, ¿sabes qué? Esta empresa es rentable, ¿cierto? Esta empresa está mostrando ganancias, voy a invertir en esta empresa, ¿cierto? Oye, porque cuando yo llevo una contabilidad transparente y una contabilidad real también, ¿cierto? Está en observación, ¿cierto? De aquellos inversionistas que quieren aportar, ¿cierto? A una empresa, como también, ¿cierto? Dice Francis,
los proveedores, ¿cierto? También los bancos, como dice, ¿cierto? Entre Pamela y Francis. Entonces son todos aquellos agentes externos que de una u otra forma, ¿cierto? Yo voy a tener una comunicación, ¿cierto? Y también voy a, obviamente, informarme de tal forma de que, obviamente, puedan invertir y puedan generar quizás más capital, ¿cierto? Y si generamos más capital, ¿cierto? Vamos a tener una mayor inversión y quizás, ¿cierto? Una mejor ganancia, obviamente, dentro de esta contabilidad. Bien. Provee información a fiscalización de organismos externos. Como yo le hablaba, ¿cierto? Por ejemplo, todos los organismos que de una u otra forma me pueden, ¿cierto? Supervisar, me pueden fiscalizar, como por ejemplo el Servicio de Puesto Interno, ¿ya? Que es un ente, obviamente, que tiene un rol también de fiscalización, ¿cierto? Ante la normativa, ¿cierto? De la contabilidad o como, ¿cierto? Yo estoy llevando, por ejemplo, la información monetaria dentro de mi empresa. Facilita información necesaria para futuros inversionistas y acreedores, lo que yo les comentaba, ¿cierto? Quiero invertir en esta empresa, bueno, muéstrenme la parte contable, ¿cierto? Muéstrenme los libros contables, cómo están, ¿cierto? Cuánto saldo, obviamente, o cuánta ganancia tenemos, y esta ganancia, ¿a qué se debe? ¿Ya? Se debe, por ejemplo, a mayor venta, ¿cierto? Se debe, por ejemplo, a algún préstamo que obviamente yo también pude acceder, ¿cierto? Para invertir, en fin. Entonces hay que buscar de dónde se genera esta ganancia sin duda, ¿ya? Conoce la situación de la empresa, por supuesto, porque obviamente estamos viendo ahí, ¿cierto? El estado también financiero a través del balance general, qué sé yo, el estado de resultados, ¿cierto? Donde se incorporan estas cuentas, obviamente, de activo, de pasivo, ¿cierto? De ganancia, en fin, ¿ya? Para quienes ya manejan un poquito el tema contable, me gustaría saber qué cuentas, por ejemplo, podemos nosotros mencionar cuentas activos, por ejemplo. Nuestros bienes, ¿Ya? Por ejemplo, la cuenta caja, ¿es una cuenta de activo? sí. Sí. Bien, ¿por qué? A Circulante, Sí, ver. activo. ¿Por qué? A ver. porque son los ingresos que recibimos en caja, pero a la vez también compramos. Claro, ¿cierto? Lo activo, ¿cierto? Es lo que posee la empresa, obviamente, para invertir, ¿cierto? O lo que contamos, ¿cierto? La cuenta proveedores. Parece que son Pasivo. pasivos. Pasivos, ¿Por qué? una deuda. Sí, porque tenemos deuda con Son, ellos. son compromisos, ¿cierto? Financieros que yo tengo con terceros, ¿ya? Bien, o sea, estamos bien, bien. ¿Alguien pudo lograr entender? Eh, Yo Tiare, no mucho, de lo activo y pasivo, no, lo no vamos a puse ver atención en después. esa Yo parte. tampoco, no Lo vamos a entendí ver, bien. después lo vamos a ver con una clasificación de cuentas. Y ahí vamos a ir viendo cada detalle. Pero quiero que obviamente también esto lo relacionen, ¿cierto? Con algunas cuentas contables. ¿Está diario o no? Porque después no me va a decir, como a las 9 de la noche, profe, no entendí nada. No tiene nada. Sí, profe, estoy aquí. Ya. Ah, ¿Cómo vamos, Tiare? ¿Va entendiendo? no, profe, que me salí y me conecté del compu. Ya. ¿Dónde Estoy, quedó o sea, Tiare? en la lámina anterior, yo creo. Es que no, No no sé hemos en qué pasado lámina. más, no hemos pasado más láminas, solamente hemos pasado una sola lámina. Bueno, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Esta de los objetivos básicos de la contabilidad, ¿cierto? De acuerdo a la información financiera, según los principios contables y las normas internacionales, ¿cierto? De información financiera. Dijimos que obviamente para una buena toma de decisiones de la empresa, ¿cierto? Tenemos que obviamente cuando yo llevo una contabilidad transparente, ¿cierto? Una contabilidad, ¿cierto? Al día, una contabilidad, ¿cierto? De acuerdo a los movimientos que yo vaya teniendo en el mes, voy a poder tomar decisiones. ¿Y por qué decisiones? Por ejemplo, el punto uno dice la compra de venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y deuda, ¿cierto? Cuando yo hablo, por ejemplo, de estos conceptos, es decir, que si yo tengo un saldo caja positivo o una contabilidad, ¿cierto? Transparente y que para la empresa es positivamente,
¿Qué quiere decir esto, cierto? Que voy a estar en la mira, obviamente, de otros inversionistas, ¿cierto? O de otros acreedores, proveedores, ¿cierto? Que puedan, obviamente, invertir en esta empresa, ¿ya? También dijimos, ¿cierto? Que, obviamente, yo voy a tener una relación, ¿ya? Con los externos, ¿ya? ¿Y por qué los externos, cierto? Por los bancos, con las instituciones financieras, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, eh, de acuerdo a eso, ¿cierto? Dijimos también que de lo planteado ya anteriormente se puede identificar eh, que la información contable debe ser útil a los diferentes usuarios que hacen uso de ella, ¿cierto? Usuario interno de la empresa, ¿ya? Dice que sirve para la toma de decisiones con usuarios externos, lo que ya estábamos conversando, ¿cierto? Con futuros inversionistas, ¿cierto? También dijimos que analizar los resultados de la empresa y toma decisiones respecto a las desviaciones como consecuencia de la gestión de la empresa, ¿ya? ¿Cuándo hablamos de una Ya, gestión de profe. empresa? ¿Tiene? ¿Cuándo hablamos de gestión de empresa? ¿O qué entiende usted por gestión de empresa? Gestión de empresa puede ser el rubro de una empresa. No, gestión. Gestión. Ah, ¿O qué entiende usted por gestión? Eso ya lo hemos visto desde que empezamos el curso, desde la comunicación en adelante. ¿Alguien que le ayude a Tiare qué entiende por gestión de empresa o gestión? ¿O qué es La para toma usted? de decisiones. Los Bien, movimientos que puede tener la empresa. bien, también Gestionar todo lo que tiene la empresa. los diferentes procesos, ¿cierto? Proceso. Estrategias también, ¿cierto? Para cumplir objetivos y metas. Son procesos, ¿cierto? Que tienen las diferentes instituciones. Súper bien. ya, profe. Estaba viendo un libro de contenido. Bueno, también, ¿cierto? Dice que esto conoce la situación de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo vamos? ¿Tenemos ganancias? ¿Tenemos pérdidas? ¿Cómo estuvo este mes, ¿cierto? Veamos el histórico de dónde tuvimos más gastos, si en costos fijos, costos variables, las remuneraciones. ¿Qué entendemos por costos fijos o costos variables? En una panadería, ¿cuáles serían los costos fijos y cuáles serían los costos variables? Menciónenme uno nomás. El costo fijo es la compra de harina. ¿Ya? Ya Costos los Variable variables, El los gas, productos. el ya, gas, ¿por Gas. qué costo, por qué la costo luz. fijo, Evelyn, sería la harina? Es porque decir, tienen que comprar siempre para la pastelería, po, para ya, hacer los... Yo creo que puede ser variable porque pero la harina igual va subiendo sí, de Karen, precio. Karen, sí, sí, pero mire, le pregunto a Evelyn, yo, si bien es cierto, yo todos los meses tengo que comprar harina, pero voy a comprar la misma cantidad de harina, No. No, hay que ver si nos va bien o No, si nos va profe. ¿entiendes? Entonces pasa a ser un costo variable. Eso variable. es un costo Ah, bueno, variable, por Variable. ejemplo, todo lo que tiene que ver con insumos. Y, por ejemplo, la electricidad, el agua, todo eso es un costo fijo o el, ¿cómo se llama? Pago de arriendo del local si es Arriendo. que se paga un arriendo. Eso, todo eso entra en un valor fijo mensualmente. Bien, muchas gracias, Dayana. La extrañamos en clase, Dayana. Sí, he estado viendo las grabaciones. Bien, qué bueno. Muy bien. Sí, la extrañamos, créame, en clase. Ya. ¿Se entiende los costos fijos, los costos variables? Sí. ¿Todos? ¿Sí? Sí, ¿Todos? profe. Tiare. Ya, a ver, Tiare, Sí, cuénteme un costo fijo y un costo variable de una empresa, a ver, de un restaurante. eh, variable, pues, de los almuerzos, del desayuno, ¿Ya? ¿Y costo porque fijo? si fijo, del, del arriendo del restaurante. Ya, muy bien. Súper bien. Excelente. ¿Cierto? Y como letra F, eh, identificar los flujos de fondo y procedencia de estos, ¿cierto?
de dónde obviamente vienen estos fondos, obviamente, para obviamente poder invertir, quizás no también invertir, ¿cierto? Los gastos también, ¿cierto? Que se originan. Conocer la liquidez de la empresa, ¿ya? Y aquí es este concepto, créanme que es muy importante, porque cuando hablamos de liquidez de la empresa, ¿qué quiere decir liquidez de una empresa o qué creen ustedes que se relaciona este concepto de liquidez de la empresa? Si es rentable, Si es rentable la empresa, sí. ¿Ya? ¿Qué más? Yo, profe, Francia. ¿Qué es la liquidez de una empresa? A ver. pienso que la liquidez de una empresa es cuando esta es solvente, bien sea para adquirir deudas o bien sea para crecer e invertir. Mm. Es más en tema monetario, económico. Bien, también considerar, ¿cierto? Bien sus ejemplos, sumarle, ¿cierto? Que cuando hablamos de una liquidez de una empresa es la capacidad, ya, la capacidad que tiene la empresa para enfrentar, obviamente, diferentes obligaciones con terceros, con Sí, proveedores, profe. quizás a corto o mediano plazo. Bien. Conocer los diferentes componentes de recursos, obligaciones y patrimonio de la empresa, ¿cierto? Y sus variaciones. Conocer el resultado de la empresa, producto de la gestión de esta, ¿ya? Dijimos, ¿cierto? Que gestión son estrategias, gestión son procedimientos, gestión, ¿cierto? Son políticas, que de una u otra forma, ¿cierto? Gestión también es dar cumplimiento a un plan estratégico, ¿ya? ¿Para qué? Para que obviamente, ¿cierto? Podamos llevar quizás una información transparente, ¿cierto? En todos sus aspectos de acuerdo a la empresa en cuestión. Bien, según el marco conceptual de la contabilidad, ya clasifica a los usuarios en interno y externo y cada uno de ellos utiliza la información con distintos objetivos. Usuarios internos, todos los trabajadores que se desempeñan dentro de la empresa. Usuarios externos, inversionistas, prestamistas, proveedores. El molino Bio Bio. Si mi empresa es una panadería, ¿qué usuario sería? ¿Inversionista, prestamista o proveedores? Proveedor, Proveedores. ¿Ya? ¿Por qué? A ver. Porque provee de un servicio o producto. Bien, bien, Dayana. ¿Todos entendieron? ¿Todas y todos entendieron? sí. Bien. Cuando hablamos, ¿cierto?, de estos proveedores, o sea, de estos usuarios externos, ¿cierto? Cuando hablamos de los proveedores, independientemente del giro ya comercial o giro, ¿cierto?, que tenga mi empresa o el rubro, es a quien, ¿cierto?, yo voy a comprar los diferentes bienes y los servicios, ¿cierto?, que me van a proveer, haga la redundancia, para el funcionamiento de mi empresa. Ya, los inversionistas, ¿cierto?, pueden ser personas, pueden ser empresas, ¿cierto? Que de una u otra forma van a invertir en mi empresa para obviamente tener un porcentaje de esas ganancias de acuerdo, ¿cierto? A la inversión que yo voy a eh, colocar. ¿Y los prestamistas? Son las personas que prestan el dinero, profe. Ya, pero como un ejemplo, Financiera podría ser. claro, ¿cierto? Son aquellas instituciones, ¿cierto?, que de una u otra forma, obviamente, por ejemplo, un banco, ¿cierto? Un banco puede ser un prestamista, ¿cierto?, de acuerdo a lo que yo vaya a considerar, ¿cierto?, de acuerdo al giro o cuánto yo también voy a solicitar, por ejemplo, un préstamo, ¿no? Qué sé yo, un crédito, en fin. Bien, ¿se va entendiendo? Más o menos, profe. Profe, Casi. todo ok. Sí, se entiende. Ya, Tiare, ¿qué no entiende? A ver. De la parte donde dice
de los usuarios internos y externos, profe. Pero, ya, bueno. Em, Cuando hablamos, ¿cierto?, de los usuarios internos, ya de esta gestión, obviamente, de acuerdo al concepto de la contabilidad, dijimos que los usuarios internos, ¿cierto? ¿O qué entiende Tiari usted por interno? Son las personas que trabajan dentro de una empresa. Ya, muy bien. Y los usuarios externos, ¿cierto? Son aquellos actores que yo voy a tener una vinculación, una relación de acuerdo, ¿cierto?, al tipo de empresa que yo voy a tener o que estoy yo llevando a cabo. Ejemplo, tenemos los inversionistas, tenemos los prestamistas y tenemos los proveedores. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Principio de contabilidad. Bajo la norma contable internacional de los principios básicos que regulan el quehacer de la contabilidad, están dados por el marco conceptual como también los declarados en forma internacional contable, que indican cómo se deben preparar y presentar los estados financieros, permitiendo la homogeneidad ya en la práctica profesional. Los principios contables son varios, ¿ya? Acá nosotros vamos a ver algunos de ellos, ¿ya? Bueno, son todos importantes, pero acá vamos a ver como, por ejemplo, los más eh, relevantes, ¿cierto? Que tienen de una u otra forma que actuar. Por ejemplo, la contabilidad internacional, ahí, se sostiene sobre la siguiente hipótesis. Negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Dice que los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o cesar su actividad comercial. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente. Cuando hablamos de la contabilidad nacional, perdón, internacional, ¿cierto? Y considerando los principios contables de esta, ¿ya? Tenemos que nosotros enfocarnos, y como yo les decía adelante, ¿ya? Cuando Macarena aparece, sí, Macarena Vidal, y nos decía, es que van a la ferretería, ¿cierto? Y compran lo que estimen conveniente, ¿cierto? Quizás esas compras, ¿cierto? No estén relacionadas al giro, ¿ya? Pero obviamente para evitar el tema del IVA, que también tiene que ser, ¿cierto?, declarado. Emelina, Emelina, ¿va a comentar algo? No, no nada. Ya, bien, bien. Es que como está su micrófono activado. Continuando, dijimos que la empresa y los estados financieros y los gastos financieros, ¿cierto? Para llevar una correcta contabilidad, deben ser estos, ¿cierto?, enfocados al giro o la actividad que vaya a realizar o desempeñar. También señala que los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable. ¿Qué se entiende por devengo contable? A ver. Eh, es cuando se realiza la compra, cuando está hecho ya la compra de la empresa, Ya, como el documento contable que acredita la compra o el pago de algo. ya, bien. Pues, ¿está Bien, bien o Pamela. está? ¿Sí está bien? Vamos Más o para allá. menos, vamos por Vamos ahí. para allá. Ya, ¿Quién más ok. tiene alguna otra opinión o comentario sobre un devengo? O alguien que no haya, que diga, sabe, profe, no he escuchado nunca esa palabra devengo. ¿Qué es devengo? Eso Profe, mismo yo le no he iba a escuchado esa palabra. eso mismo le iba a preguntar, profe. Ya, bien. Hay que ser, obviamente, pregunten. ¿Quién más puede Un comentar? devengo contable es cuando se registra la compra, en este caso,
o sea, el registro financiero ya queda como estipulado en el momento, como todo in situ. Bien. Cuando hablamos de un devengo, ¿cierto? Y muy bien lo señala Dayana y también, ¿cierto? Pero Pamela. se pronuncia así, devengo, Devengo contable. El devengo como, contable, como que te vengo a contar. Algo así, como, como devengo, es devengo. devengo contable, ¿ya? El devengo contable es una acción o se puede definir como un gasto, ¿ya? Que haya incurrido la empresa pero que aún no ha sido pagado, ¿cierto? No hay, obviamente porque es un compromiso, como dice Dayana, ¿cierto? Es un compromiso que tiene la empresa, ¿ya? No sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Voy a devengar este compromiso contable, ¿ya? En la contabilidad pública a través de CAS Chile, ya en las instituciones públicas, siempre está el devengo. Y el devengo, ¿cierto? Claro, efectivamente, quizás yo hice la obligación, no sé, por ejemplo, en un servicio público voy a comprar un computador, ¿ya? Al generarse una orden de compra, ¿cierto? De ese computador, yo estoy, ¿cierto? Realizando una obligación contable, ¿cierto? Hay un compromiso financiero, hay un futuro gasto. Cuando yo realizo el devengo de ese compra de ese computador, cuando yo recibo el computador y cuando yo recibo la factura, pero esa factura no ha sido cancelada. Ahí yo estoy devengando el compromiso contable, ¿ya? Porque digo, oye, llegó el bien, llegó el producto, pero aún no lo he pagado, ¿ya? ¿Se va entendiendo o no? O sea, Algo, o quizá, no, Sí, profe. profe. Es como No. una compra, pero que todavía no está como Profesor, finalizada, por el decirlo. devengado, tengo una duda, es como generar el compromiso, pero no el pago. Por ejemplo, en una factura podría ser la centralización. A ver, por ejemplo, mire, en una municipalidad, ¿ya? ¿Cierto? Una municipalidad se entiende, ¿cierto? Una institución pública. ¿Bien? ¿Todos vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien, fantástico. El departamento no sé, tránsito, tiene que comprar un computador para tomar, ¿cierto? Los test prácticos, perdón, teórico a través, ¿cierto? Del nuevo sistema según la ley que es a través de un computador. Ya no existe el papel, ¿cierto? Y tiene que comprar 10 computadores, ¿ya? Hace su requerimiento ya a la unidad de finanzas, ¿cierto? Hace esta petición a través del mercado público, ¿cierto? Que es el sistema donde las instituciones públicas deben generar, ¿cierto? Sus gastos o sus compras, perdón. Y obviamente yo publico esto, ¿cierto? En el mercado público digo, oye, la municipalidad de Santiago tiene que comprar 10 computadores. Todos los oferentes, todos los proveedores de Chile van a decir, quiero postular, cumplo con lo que está pidiendo el municipio de Santiago que necesitan, por ejemplo, computadores blancos. Tengo los computadores blancos, ¿me entiendes? Yo oferente voy a ofrecer mis productos, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Cuando el departamento de finanzas del municipio de Santiago, ¿cierto? Dice, oye, tengo 10 propuestas. ¿Cuál es la que se ajusta a mis requerimientos? Mis requerimientos dicen que tiene que ser un computador blanco, que tiene que tener cierta capacidad, ¿cierto? Un procesador, no sé, 3, 5, 10, en fin, ¿ya? Dice, bueno, este es el proveedor que se ajusta, el número 5. Cuando yo le voy a comprar a ese proveedor número 5, ¿cierto? Se va a generar una obligación. Y esa obligación se genera a través de una orden de compra. Es decir, oye, ¿sabes qué? Mira, te adjudiqué 10 computadores, tú me los tienes que entregar en tiempo y forma, ¿cierto? De acuerdo a tu oferta. Fantástico.
Todos vamos bien hasta ahí, que se genera una obligación cuando yo emito una orden de compra y digo, oye, a este proveedor le voy a comprar. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Me van copiando? Por favor, díganme, si no, Es como que Sí, es como que emitiera una factura, pero esa no es, factura todavía no ha no, sido cobrada, no sé. no, es que, no es. Evelyn, no nos adelantemos. Yo Es aquí una estoy, orden de compra solamente. yo solamente aquí estoy diciendo, oye, hay un compromiso a través de una orden de compra, ¿ya? O una cotización, ¿cierto? En fin. El proveedor que yo le compro los computadores, me trae esos computadores en 5 días, ¿cierto? Llegan al municipio de Santiago y llegan los computadores, los 10 computadores, y llega la factura. Al ingresar la factura al sistema de contabilidad de ese municipio, ¿ya? O cualquier municipio, yo pongo ejemplo como este, yo estoy devengando ese compromiso, ¿cierto? Pero aún no lo estoy pagando. Sí, Cuando yo porque estoy, porque no le emitió ninguna factura. No le emitió no, ninguna pero factura. Evelyn, yo digo, en 5 días ese proveedor me trajo los 10 computadores y me trajo la factura correspondiente a esos 10 computadores. Llegaron dos acciones, los computadores y la factura. De acuerdo a los procedimientos internos de o de ese municipio, ¿cierto? Yo voy a demorarme, no sé, 5 días en pagar esa factura, porque la tiene que revisar informática, revisar si están bien los computadores, ¿cierto? Instalar los computadores, si está todo bien funcionando, en fin, me demoro 5 a 10 días. Pero yo debo registrar ese, ese movimiento contable o esa factura en el sistema. ¿Por qué? Porque obviamente se me va a rebajar del presupuesto inicial, porque según mi presupuesto inicial, no sé, eran 20 millones y en estos 10 computadores yo gasté 10 millones. Entonces, ¿cuánto me está quedando? 10 millones. Y como dijimos que que la contabilidad debe ser transparente, debe ser actualizada, ¿cierto? Debe ser ordenada. Quizás el departamento de jurídico va a decir, oye, yo igual quiero computadores, ¿cuánta plata queda? No, según mi sistema, quizás hay un compromiso de una obligación, pero aún no está devengado ese compromiso. ¿Y por qué no está devengado, cierto? Porque no se ha ingresado esa factura, cierto, al sistema. Cuando yo ingreso la factura al sistema, ¿cierto? Ya se rebaja de mi presupuesto inicial, ¿ya? Y queda como un devengo. ¿Y por qué queda como un devengo? Porque yo aún no he pagado esa factura. ¿Se logra entender el proceso? Sí, Sí, profe. no devenga, o sea, no la paga, pero genera el compromiso. Entonces el Correcto. devengo es como que genera el compromiso, ¿cierto? Muy bien. En ese sentido sería como en contabilidad, proveedores por pagar. Exacto. Eh, O sea, Y ese asiento contable, profesor, Letras se va a por adelantar pagar. un poquito. ¿Cómo sería? Es que ahí vamos a entrar ya en otra materia porque cuando veamos el libro mayor, vamos a hacer estos ejercicios, ¿ya? profe, ahí es cuando Es eso se que, tiene que ingresar al sistema contable que tenga la empresa y si está pagado, cuando se consolida en banco es que se hace el asiento contable para rebajar la factura, ¿cierto? Porque, por no, ejemplo, nosotros teníamos proveedores que ellos emitían facturas, pero teníamos 30 días para pagarlo. O sea, por ejemplo, emitían una factura el primero de mes, pero se pagaba el último de mes. no le escuché muy bien, María. Ahí me escucha. La computadora. ¿Me escucha el profe? Sí, ahora, a ver, cuénteme nuevamente. O sea que eso sería, claro, ya es en otra materia, pero por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos, teníamos proveedores que ellos emitían factura, por ejemplo, el primero de mes, pero se cancelaban a fin de mes. O sea, ellos emitían su factura el primero de mes, pero nosotros teníamos 30 días para cancelarla. Entonces, ¿Ya? cuando obviamente lo ingresamos en el sistema, que en este particular trabajamos Laudo, más que todo, lo consolidamos en el banco y claro, subíamos los libros de compra y venta y nos aparecían facturas por pagar. Entonces no se hacía el asiento contable
porque esa factura en sí no estaba pagada para que se pudiera rebajar con el asiento del banco, Correcto. sino que Mire, cuando ya se pagara se hacía el asiento del banco para que quedara en cero y bien, no me la restara como que se debía. claro, considerando el ejemplo de María, mientras yo no pague esa factura, si bien es cierto, está ingresada en el sistema. Mientras yo no pague esa factura a ese proveedor, sigue siendo un devengo contable. ¿Ya? Porque quizás yo ingresé, ¿cierto? Pero aún no pago esa factura. Como te dice, me llegaba la factura los primeros días del mes, pero la pagaba a fin de mes. Pero usted sabía que a fin de mes, ¿cierto? Usted ya sabía cuál era su saldo, por ejemplo, de acuerdo a su contabilidad. ¿Bien? Es que no quiero confundir el curso con asientos contables, con cuentas activos, cuentas pasivas, porque al final quiero que vayamos ordenados. Ya quizás yo también voy a ir viendo otros temas de inmediato, pero para que se vayan entendiendo un poquito más la materia. Bueno, vamos a hacer un break de unos 15 minutos, por favor, y regresamos para seguir con los contenidos. ¿Ya? Ya, Vale, profe. profe. Yo creo que Ya, profe. Gracias.
Bien, volvemos. Ya, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe, acá estamos. Bueno, lo que les quería también comentar, estimadas alumnas, que recuerden que la aprobación de este curso también tiene dos aspectos, ya el porcentaje de asistencia, ya y obviamente las evaluaciones que ustedes vayan teniendo de acuerdo, ¿cierto?, al término de cada módulo. Dicho aquello, el primer punto, si usted obviamente no ingresa a clase, tiene que justificar, ¿ya? Eh, yo entiendo que obviamente todos tengamos diversos compromisos, quizás, ¿me entiende? Pero obviamente también hay obligaciones. Y cuando no pueden ingresar a clase por fuerza mayor, lo ideal es que se respalde aquello, por, no sé, por algún documento, por ejemplo, si tienen turno, qué sé yo, enviarme su horario, si tienen algún tema de reposo, de salud, ¿cierto? Enviarme obviamente también el, el certificado médico, porque o si no van a quedar ausentes, ya, al no tener ninguna información, ¿ya? Así que eso le dejo como dato, porque después, obviamente, cuando termine el curso, obviamente va a estar ahí todo su porcentaje de asistencia y también, cierto, su nota, entonces, para no tener ningún inconveniente ante eso. Ya, se lo doy como dato, yo creo que igual cuando ustedes iniciaron este curso, cierto, se les dijo en la primera charla que obviamente da don Mario o da, cierto, Jessica también, de acuerdo, cierto, al curso que vayan ustedes a realizar, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Andra, sí. No tiene nada que ver con la materia que estamos, ya que estaba hablando de, profe, la asistencia para el término del curso, ¿cuánto tiene que ser el porcentaje? 75 si no mal lo recuerdo. Claro. Bueno, yo las veces que he trabajado siempre he dicho, me conecto a ratos. Igual queda ausente uno o queda presente. O sea, si usted tiene una justificación, queda presente, pero una Es justificación, por ¿cierto? tema de mi trabajo, profe, porque justo a veces coincide que entro a las 8 Mm, y en el hospital yo no, la señal no es muy buena. Entonces de repente como entro a las 8 uno empieza a hacer cosas y después cuando ya me quedo un rato quieta, como a las 8:30, recién me vuelvo a enchufar. claro. O sea, Y, cu- si usted está en clase cuando se pasa la asistencia, obviamente no habría inconveniente, ¿entiende? claro, Sí. ya, ya. Y mi otra pregunta, profe, a mí me fue Ya. súper mal en la segunda prueba. Ya. Yo juraba que me había ido bien. Yo, puta, estaba feliz. Cuando la vi fue una tremenda decepción. Pero bueno, eh, ¿qué promedio de nota uno pasa? Tengo entendido que un 4. Tengo Un cuatro. entendido. No le puedo, porque no tendría la información en este momento así como tácita, pero sí se la puedo averiguar y se la puedo entregar en la próxima Ah, clase. No habría problema. Yo ¿Ya? creo que es arriba de un 4. Ahí Sí. al dar la prueba sale que el porcentaje de la prueba es arriba de un 4. Desde un 4 en adelante. Y sobre 4. Exacto. Terrible. Pero recuerden que el promedio final es la sumatoria, ¿cierto?, de cada promedio de acuerdo a la nota que vaya teniendo en cada módulo. ¿Ya? Pero en un ramo, disculpen la pregunta, pero en un ramo si yo tengo una nota roja, igual, paso, sumando, promediando el 4. Es que el promedio es de acuerdo al promedio final del curso. ¿Ya? En el curso hay diferentes módulos, ¿cierto? Empezamos por la comunicación, empezamos por la empresa, luego vamos a tener la contabilidad básica que estamos viendo ahora, ¿cierto? Después vamos a ver la contabilidad avanzada, después, ¿cierto? Vamos a ver algunos temas de recursos humanos, ¿me entiendes? Entonces, las notas que tengan en general en todo el curso, ¿cierto? Se saca un promedio final y ese es su promedio de aprobación del curso. o sea, se suman todas esas notas de los módulos y dependiendo la sumatoria de eso, es con la nota que uno pasa. Correcto, Sacar sí, porcentaje. Ah, ya. sí, Esa era mi pregunta. Gracias, profe. ya.
Profe, ¿cuántas pruebas son por módulo? A ver, en la prueba, en el módulo anterior tuvimos una prueba, ¿ya? Ahora supuestamente cada 2 clases íbamos a tener una prueba, pero tengo entendido que solamente igual vamos a hacer una prueba de acuerdo a este módulo, ¿ya? Si me cambian la planificación de aquello, vamos a tener, no sé, cada 3 clases, cada 4 clases, ¿cierto? Una prueba, pero hasta el momento es el ramo de contabilidad básica es una prueba, ¿ya? Ok, entiendo. O sea, con esta serían 3 pruebas las que vamos a hacer. Con Claro. esta. Ahora, si me cambian la planificación, obviamente vamos a tener, no sé, porque igual hay harta materias, esto es harto, entonces igual obviamente pasar un curso, pasar un módulo en 8 clases, ¿cierto? Con conceptos obviamente teóricos, quizás también prácticos, entonces igual un poquito complicado, o sea, hacer solamente una prueba, ¿ya? Pero, Profesor, y dígame, por ejemplo, ¿con quién, aparte de usted, podríamos hablar para poder sugerir que podamos tener 2 pruebas en este módulo? conmigo, porque yo Solamente con transmito, usted. yo transmito la información, no se Ah, preocupe. ya sí, porque sería importante, porque de igual manera he estado leyendo un poco y es mucha información. Y sería fundamental que, por ejemplo, a la 4.ª clase deberíamos de tener como una prueba. Profe, De esta acuerdo a mi materia opinión. tiene harta teoría y también trae ejercicios, ¿o no? Vamos a tratar de hacer ejercicio de acuerdo a cómo vayamos desarrollando la planificación del módulo, ¿ya? Ah, Sí, ya. porque, por ejemplo, algunas entendemos un poco mejor lo que son los activos, los pasivos, las ganancias, las pérdidas, todo eso, cómo trasladarlo a un libro mayor, pero algunas compañeras a lo mejor no saben mucho de ese tema y podríamos tener también ejercicio con algo básico solamente. Por supuesto, o sea, sí, vamos a... Profe, yo no hice la última prueba, no sé quién será. Vamos Sí, a... profe, ¿sabe qué? Con respecto a eso, profe, ¿se escucha? Que tengo una Sí, señal, me conecto 10 minutos y me caigo, 10 minutos y yo me le caigo. escucho súper ¿Sabe qué le bien. falta, por ejemplo, a las guías? Ah, sí, es que me caigo, se me va el internet. ¿Sabe lo que encuentro yo que le falta a las guías? Como un glosario, porque hay palabras que Entiendo. de verdad que no cacho una. Le falta como un pequeño glosario, así como algunas guías que traen al comienzo o al final, y una pequeña definición de cada palabra extraña, porque por ejemplo, ahora adelante usted explicó lo que era el devengo contable y yo me había dado el tiempo de adelantarme un poquito, de leer la materia y justo la tengo destacada. Y justo cuando usted lo empezó a explicar, se me cayó la señal. Entonces ahí quedé. Entonces como que, no sé, yo creo que hay como un tips de un pequeño glosario de esas palabras que uno de verdad que no entiende mucho. Por ejemplo, en la lámina número 13, si ustedes pueden revisar, ya, en la lámina número 13 habla sobre los libros exigidos por ley para llevar una correcta contabilidad en todos sus términos, ya. Libro, por ejemplo, mayor, libro inventario y balance, los PPF, ¿cierto? El libro auxiliar de remuneraciones, el libro compra-venta. Entonces ahí quizás obviamente, vamos a ver esos libros y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Ejemplos básicos, ¿cierto? Para que ustedes también vayan desarrollando, ¿cierto? Y ahí obviamente aplicando también los contenidos, ¿bien? Porque igual, Profe, pura teoría, Sí. Dayana. como para contextualizar un poquito esto, igual este ítem de contabilidad siempre va a ser más teórico que práctico en sí para resolver ejercicios y esas cosas. Siempre va a ser como más la teoría. Claro, es que lo que pasa es que igual, o sea, eh, el módulo es un poquito extenso, ¿cierto? Porque aquí Sí. obviamente se entiende y se trata de explicar desde una teoría básica también, ¿ya? Porque, insisto, ya Sí, obviamente y pues la ustedes... explicación va desde cero, en verdad, es lo que estaba leyendo y el PPT, todo va para nivelar, me doy cuenta en el ámbito teórico, en el ámbito de los Claro, términos. por ejemplo,
acá tenemos, ¿cierto?, una diversidad de compañeros y compañeras, ¿cierto?, que tienen diferentes conocimientos. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, si yo ingreso a un curso de salud, no tengo idea de salud, ¿cierto? Pero quizás dentro de ese curso hay una compañera que sea enfermera. Quizás para ella va a ser, oye, pero esto yo ya lo sé, pero para mí obviamente yo no sé nada, entonces me tienen que explicar incluso hasta los componentes, no sé, de una sangre. Entonces, acá yo tengo que también llevar el curso hacia allá, o sea, cómo yo puedo nivelar para que todas y todos, ¿cierto?, puedan entender los conceptos de acuerdo, ¿cierto?, a lo que ustedes también obviamente estamos pasando en cada una de las clases. Entonces, por eso yo a veces trato de aplicar un poquito ejercicios o ejemplos, ¿cierto? Para que obviamente también lo vayamos, ¿cierto? Relacionando con, obviamente, con cada una de las partidas y con cada una de la planificación. Entonces, considerando a, por ejemplo, Dayana, ¿cierto? Marjorie, que obviamente ellos ya tienen, o sea, tienen una formación, ¿cierto?, vinculada a estos conocimientos, quizás para ellas, ¿cierto?, sea más fácil entender también estos conceptos, pero no así, ¿cierto?, para algún otro compañero o compañera que es primera vez, ¿cierto?, que, por ejemplo, escucha la palabra de vengo, de contabilidad, libro mayor, libro diario, entonces hay que ir nivelando, pero tengo la intención, créanme, de pasar también, cuando vayamos viendo este tipo de contenido, sobre todo los libros contables, ya hacer algún ejercicio, por ejemplo, ejercicio básico, dónde va, cuándo da un saldo acreedor, cuándo da un saldo deudor, ¿cierto? La clasificación de las partidas contables, ¿cierto? La clasificación de las cuentas, cuáles son las cuentas activos, cuáles son las cuentas pasivos. Entonces voy a tratar de hacer una combinación para que todo el mundo, ¿cierto?, trate de entender desde lo básico y quizás lo medio también, ¿cierto?, de este módulo. ¿Ya? Es complejo porque obviamente la contabilidad no se va a entender en 8 clases, o sea, imposible, imposible. Yo todavía, obviamente, incluso he estudiado 12 años y hay términos, ¿cierto?, que siempre la contabilidad se va modernizando. Por ejemplo, hace muy poco salieron las NIC SP, entonces, ¿cierto?, que también vienen a reemplazar la NIC anterior, entonces igual son información que uno tiene que estarse actualizando. ¿Bien? Súper, súper. Como quizás como método de apoyo para cada compañero, como decía, no sé quién lo mencionó, que como, o hacer un glosario de los Paula. términos. Claro, Paula, ahí uno igual uno puede ir anotando las cosas que uno desconoce. Por ejemplo, a mí igual se me han olvidado, yo creo que el 80% de los términos contables porque no es mi área, pero yo los voy anotando y yo misma después voy buscando los significados, porque es como, creo que así al menos a mí me ayuda más, los voy interiorizando más rápido, pero es una forma también de hacerlo, pues, que la clase también sea más movida. Bien. Dicho lo anterior, gracias, Dayana. Bueno, continuamos. Mire que no, a ver, ¿qué dice el chat? Profesor, ando trabajando 20 minutos. ¿Quién es? Jennifer Betancourt, profesor, ya. Ok, fantástico. Ya, dijimos, ¿cierto?, que dentro de estos estados financieros, a ver, ¿en cuál página vamos? La 8. Contable, la contabilidad internacional. Aquí. Los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable, ¿cierto? Dijimos que el devengo contable son aquellos compromisos que obviamente están a través de un documento, ¿cierto? Que se llama factura, ¿cierto? Pero aún yo no he cancelado, ¿cierto? Ese compromiso. Ahí, ¿cierto? Nosotros hablamos de un devengo, que acá muy bien lo describe, ¿cierto? Los efectos de las transacciones o otros sucesos o circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos con los acreedores de la entidad, es cierto, que yo tengo compromiso.
También existen las características cualitativas de la información financiera y esto hace relación, ¿cierto?, a los atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada de los estados financieros, ¿cierto?, de acuerdo al mapa conceptual, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, las características cualitativas fundamentales es la relevancia. ¿Y qué quiere decir la relevancia? Materialidad o importancia relativa, ¿ya? Señala acá que este concepto, ¿cierto? Dice que la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. El valor predictivo, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de un valor predictivo, cuando, ¿cierto?, nosotros queremos hacer una proyección, predictivo aquí. Predictivo, ¿cierto? Obviamente hay una proyección, ¿cierto? De acuerdo a estos estados financieros, ya, de acuerdo a su contabilidad que está llevando cada una de las empresas. Y el valor, ¿cierto? Confirmatorio, ¿cierto? Sin duda también, obviamente, son las evaluaciones que tiene que hacer esta contabilidad, ¿cierto? De acuerdo, por ejemplo, si es que sus números quizás están dando negativo, quizás, ¿cierto? Obviamente hay que hacer algún ajuste dentro de sus costos, dentro de sus gastos, ¿cierto? No sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Los costos fijos ya no son costos fijos, sino que van a ser costos variables, ¿cierto? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? El arriendo ya no es un monto fijo, sino que es un monto de acuerdo a la UEF, ¿cierto? Y la UEF sabemos que todos los meses va cambiando, ¿cierto? Y este cambio cada vez, ¿cierto? Va siendo más positivo, ¿ya? ¿Pueden ver la Sí, lámina? Sí, Sí se ve, profe. Ah, ya, es que yo no lo veía. Bien, ¿cierto? Entonces también esto es obviamente que la información también, ¿cierto? Puede de una u otra forma cambiar. La representación fiel dice que los estados financieros representan fenómenos económicos utilizados palabras y números para hacer útil la información financiera. No solo representar los fenómenos relevantes, sino también representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que pretende representar. Para cumplir con lo anterior se debe cumplir con tres características: completa, neutral y libre de error. Cuando hablamos de la representación fiel, una de las características cualitativas fundamentales, ¿cierto?, para la contabilidad, es decir, que la contabilidad debe estar completa, ¿ya? Muchas veces, o los estados financieros, ¿cierto?, deben estar completos, ¿ya? Porque el fenómeno económico de esta característica, ¿cierto?, cualitativa, al no tener, perdón, una información completa, ¿qué decisión va a tomar esa empresa? ¿Cierto? No puede tomar decisiones, ¿cierto? Neutral, ¿cierto? Y libre de error, ¿ya? Oye, como yo le decía, ¿sabes qué? Compré, por ejemplo, no sé, un refrigerador para complementar nuevamente mi pastelería, ¿cierto? Porque necesito, ¿cierto?, tener los productos ahí en un ambiente, ¿cierto? Frío, ¿cierto? De acuerdo a los productos que yo estoy comercializando, pero justo esa factura, ¿cierto? Se me perdió, ¿cierto? Y obviamente nunca la declaré y después la encontré 6 meses después y la quería declarar. Obviamente, ¿cierto? Va a haber un error contable. Bien, características cualitativas. Son aquellas características cualitativas que mejoran la utilidad de la información, que es relevante y facilitan una representación fiel de lo que pretende representar. Es decir, ¿cierto? Que esta característica, ¿cierto? Cuando hablamos de una cualitativa, ¿ya? ¿Qué pretende presentar o qué información nos quiere entregar? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero ¿cuál creen ustedes? ¿qué dijo, profe? Cuando hablamos de una información o aquellas características cualitativas de acuerdo, ¿cierto?, a una contabilidad que debe llevar las empresas. Cualitativa tiene que ver con la cantidad, con exacta de
de los bienes o del dinero que tiene. ¿Ya? Que Bien, se ¿qué lleve más? que se lleve un registro, em, como le dijeron, un registro fidedigno de lo que tiene la empresa, el Un registro registro transparente. registro Sí, transparente, de profe, un registro registro transparente. de agua, cuando se paga todo lo que tiene que pagar una empresa, que sea todo registrado y que sea verídico. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, cuando hablamos de estas características, ¿cierto? Cualitativas, de acuerdo a la contabilidad, sin duda, ¿cierto? Estamos obviamente diciendo, oye, tenemos que recopilar toda la información de la contabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo Sí, que profe. es una información relevante, ¿cierto? Es una información fiel, ¿ya? Que de una u otra forma es una información quizás también oportuna, ¿ya? Como dice la lámina anterior, o sea, el párrafo anterior, es una información libre de error, ¿ya? Imagínense que, no sé, quizá también tenga sueldo fijo, ¿cierto? Pero por X motivo, por ejemplo, ya no tengo tanto sueldo fijo, sino que tengo sueldos variables porque, oye, mis trabajadores, yo le dije, ¿sabes qué? Pueden hacer hora extra. Y mis trabajadores hacían muchas horas extras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente no había quizás también un control. Entonces, toda esta información, ¿cierto? Debe ser relevante para una buena toma de decisiones. Comparabilidad. Se refiere, Profe, diga. disculpe, es como cuando se hacen auditorías en las empresas, eh, algo así, ¿o no? Se hacen auditorías para saber el manejo de la contabilidad, cómo van las ganancias o las pérdidas de la empresa. Claro, lo que pasa es que cuando hacemos nosotros una auditoría, a ver, considerando las 4 fases de la administración, ¿dónde yo debiese aplicar una auditoría? ¿En qué etapa? Cuando existen lagunas Ya, en el pero control. ¿En el control? bien, en el control, ¿cierto? En el control yo puedo aplicar una auditoría, ¿cierto? Dentro de una empresa. Cuando nosotros hacemos una auditoría, ¿cierto? Primero debe haber un plan, obviamente, qué es lo que yo voy a auditar, porque yo como contador, ¿cierto? O como ente fiscalizador, no voy a ir a una empresa y a ver, ahora quiero ver esto, ¿no? O sea, tiene que haber, ¿cierto? Una pauta de aquellas acciones, ¿cierto? O procesos que yo voy a auditar. Ya, dicho aquello. Dicho aquello, ¿cierto? La auditoría también se tiene que reflejar, ¿cierto? Y estar normado de acuerdo a los procesos, obviamente, internos de una organización o una empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo realizo, ¿cierto? Una auditoría en cualquier acción o cualquier proceso, quizás no solamente contable, ¿ya? Yo puedo hacer una auditoría en cualquier proceso, ¿cierto? Que yo tenga dentro de la empresa. Bien, eh, ah, cuando hablamos de esta auditoría, ¿cierto? Primero hay una pauta, hay una acción o ejecución y hay un resultado. Y este resultado tiene 2 aspectos o 3 aspectos. Primero, obviamente, subsanar, regularizar, ¿cierto? O también puedo recomendar, ¿ya? Porque quizás en esta auditoría yo no encuentre nada malo. Esté, obviamente, todo, o sea hasta el lápiz que yo entregué está respaldado. Pero ¿qué puede pasar? Que quizás puede recomendar o sugerir, ¿cierto? No sé, actualizar, por ejemplo, procedimientos, ¿cierto? Actualizar sistemas dentro de una empresa. Bueno, es que ahí me voy para otro lado, ¿no? Comparabilidad. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de comparabilidad? Se refiere, ¿cierto?, a la información sobre una entidad que informa es más útil si se puede ser comparada con información similar sobre las otras entidades.
Cuando nosotros hablamos de este concepto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Oye, yo puedo comparar, ¿cierto? Puedo comparar, ¿cierto? Quizás algunos estados financieros, ¿cierto? Puedo quizás comparar algunos años de ejecución. A ver, considerando el año ejercicio de una contabilidad o de una empresa, o qué periodo yo relaciono o considero como un año contable? De enero a diciembre. Bien, ¿cierto? Del 1 de enero Sí, al profe, 31, de enero a diciembre. del 1 de enero, ¿cierto? Al 31 de diciembre, yo obviamente, ¿cierto? Tomo como año, obviamente, contable para, obviamente, tener esto, estado financiero, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este concepto, ¿cierto? Yo también puedo, obviamente, revisar, ¿cierto? O comparar con otro año, con otros meses, ¿cierto? O quizás también con otra empresa. Oye, ¿sabes? ¿Por qué esa panadería, por ejemplo? Yo siempre saco, ¿por qué esa panadería que lleva un año, ahora ya, oye, mire, es como un minimart? ¿Por qué? ¿Por qué creció tanto? Sí, igual empezó como mi empresa, ¿cierto? Y hoy en día ya, o sea, ha crecido mucho. Entonces, por qué quizás ha sido ese crecimiento? Porque quizás hubo una buena planificación, hubo una buena, ¿cierto? Un plan estratégico real, ¿cierto? Quizás también los productos, quizás el concepto marketing, pero también es importante la contabilidad. O sea, oye, yo llevo una contabilidad ordenada, ¿ya? Porque quizás en la empresa que no ha surgido, ¿cierto? Obviamente ha sido porque han tenido malas decisiones, ¿cierto? Porque de una u otra forma no hay un orden dentro de la contabilidad. Por eso es fundamental llevar una contabilidad ordenada, porque si yo no llevo una contabilidad ordenada, créanme que qué toma de decisiones yo voy a tener. Oportunidad significa tener información disponible a tiempo para los usuarios que tomen decisiones, de manera que ésta sea capaz de influir en sus decisiones. Netamente cierto, en forma y tiempo debe estar esta contabilidad dentro em, del periodo cierto determinado. ¿Qué pasa el día 12 de cada mes? Todos los contadores, toda la empresa andan, pero Flash, ¿cierto? Buscando un contador para que le haga el libro, ¿cierto? Y para que puedan pagar el IVA. O sea, hay que esperar hasta el 12. Bueno, el 12, ¿cierto? Es como plazo máximo, pero también, ¿cierto? Quizás puedo pagar el 11, bueno, ahora existen muchos más sistemas, ¿cierto? Se ha modernizado un poco más la contabilidad, ¿cierto? Que permite también hacerlo a través de sistemas web, porque antes los bancos, o sea, sobre todo el Banco Estado, las sucursales, ¿cierto? De los bancos, Estado, perdón, se llenaban, o sea, los días 12. Y obviamente, ¿cierto? Porque estaban pagando el IVA de acuerdo, ¿cierto? A cada una de las empresas. Bien, verificabilidad. Dice que ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos. Ejemplo, verificación del importe del inventario comprobando los datos de entrada, cantidad y costo, recalculando el inventario final, utilizando la misma suposición de flujo de costo, por ejemplo, utilizando el método primero, el primera entrada, primera salida. ¿Qué entendieron ahí? A ver, o no entendieron nada de eso. No, Lo, profe, no lo entendí. primero que entra, primero que sale o viceversa, algo así, como el método LIFO, FIFO, web. Como el debe haber, algo así, no sé. Sí, ya, bien. Lo que entra, lo que sale, lo que se paga, lo que no se paga. Sí, de eso que dijo la compañera, como del método FIFO, entiendo yo igual. Lo primero en entrar es lo primero en salir. Pero eso es Sí. como más método de inventario, más que Claro, apegado a la sí, yo me contabilidad, ¿o no? De acordé, sí, sí, me acordé abastecimiento. cuando hice la práctica Es en de la empresa. inventario y abastecimiento. Sí. Bien, claro. Cuando hablamos de los métodos, ¿cierto? Que son tres, FIFO, LIFO y el Web, algo, o no me acuerdo. PPM, PPM.
Ya, obviamente son tres mecanismos, ¿cierto? Y uno de ellos es lo primero que entra, lo primero que sale, ¿cierto? Pero son los inventarios, que también son parte, ¿cierto? De los procesos que debe llevar una empresa, ¿ya? No sé si ustedes se han dado cuenta cuando en los supermercados están los reponedores. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando los reponedores colocan más mercaderías en los inventarios, o sea, en las vitrinas en los supermercados? Sí, En la profe, góndola, sí. sí, A yo lo he ver, visto en ¿qué las es lo que clínicas, hacen? cuando van colocando mercadería y van anotando Ya, Van a pistoleando para ver qué es lo que se va sacando. pero sí, más lo que que van eso, reponiendo. bien, pero más que eso, ¿qué es lo que hacen? Llevar el control, pues el orden. Correcto, pero algo así como cuando uno anda, no sé, en el pasillo en su mercado, uno observa que, por ejemplo, no sé, yo siempre observo, no sé ustedes, pero yo a veces lo hago, aparte, ¿cierto?, de andar pistoleando, aparte, obviamente, de andar chequeando, La los fecha de productos que, vencimiento. los productos que están al final lo corren adelante y colocan, Adelante. ¿cierto?, atrás. Por la fecha, sí, por la fecha de vencimiento, para que los que están Correcto. Sí, recientemente queden atrás y los de fecha de vencimiento más próximos queden al principio y salgan antes. ¿Y Correcto. actualizan la información que tienen en los productos? Bien, aparte de eso, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo? Miren, quizás ese producto que está al final de esa vitrina lleva, no sé, meses ahí. Y uno, ¿cierto? ¿Qué hace? Cuando va al supermercado, uno, no sé, va al carro, ¿cierto? Sumando todo lo que va faltando. Pero ¿quiénes, y me incluyo, revisamos, por ejemplo, la fecha de vencimiento? Ah, yo Evidentemente. sí. Yo, todos. profe, porque tengo una Sí, niña. muy bien, lo Físico, Yo felicito. sí. Bien, Sí, yo Y a siempre, veces lo siempre, que sí. está por vencer está en oferta, entonces yo digo, ¿y por qué está en oferta? Lo primero que hago es verle la fecha de vencimiento. Sí. muy bien. Exactamente. Muy buen Suele pasar ejercicio. eso. Mira, ni le veo la fecha, profe. Honor, ¿quién es Honor? Vive, no, Honor. Esa es la marca del Profe, celular. Ah, profe, la yo la tiene. tiene. La Tiare. Claro. Diario usted se cambia de computador, teléfono, pero ¿qué está ahí haciendo una mafia? No, bien. Ya, claro, entonces, mire, ahí por ejemplo está eso, como dice, ¿cierto? Dayana, el tema, ¿cierto? De entrada y salida, a través, ¿cierto? De estos tres métodos. Y el más usado, ¿cierto? Es lo primero que entra, ¿cierto? Es lo primero, obviamente, que debe salir Claro. o egresar, ¿cierto? De la empresa a través de estos inventarios, o sea, o de estos mecanismos. Bien, entonces ahí, ¿cierto? Hablamos de la verificabilidad, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, cuando dice ejemplo, verificación del importe del inventario comprobando los datos de entrada, cantidad y costo, ¿ya? ¿Cuánto obviamente cuánta cantidad va a entrar y cuál es el costo, ¿cierto? Relacionado, por ejemplo, a esta entrada. Y cuánto quizás, por ejemplo, va a ser mi ganancia, obviamente, relacionado a la cantidad que yo voy a vender. Muchas veces, como ustedes dicen, oye, hay oferta 2x1, 3x1, porque quizás cuánto tiempo llevan, ¿cierto? Esos productos dentro de esa empresa como inventario. Entonces, oye, yo quiero, por último, no sé, aunque lo venda a precio costo, porque ya la ganancia ya la obtuve con las primeras ventas que hice. Imagínense, supongamos que la señora Juanita venda, a ver, el Minimark venda aceite y el aceite, ¿cierto? Compró 20 litros de aceite, ¿ya? En los primeros días ya ella recuperó, ¿cierto? La inversión y también, ¿cierto? Tiene un margen de ganancia. Entonces los otros 10 quizás no lo va a vender. Entonces ella dice, bueno, ¿sabes qué? No importa si ya recuperé, ¿cierto? La inversión, ya tengo un margen de ganancia, ¿qué hago ahora, ¿cierto? Vendo nomás quizás al precio costo o le considero, ¿cierto? Alguna pequeña ganancia, un porcentaje de una pequeña ganancia. Son estrategias de venta, obviamente, de cada una de la empresa, sin duda, ¿ya? ¿Se va entendiendo un poquito, no? Sí, profe, un poco. Bien. La comprensibilidad dice que es la clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa. Lo hace, ¿cierto?, comprensible. O sea, también, ¿cierto?, hablamos de esta característica, ¿cierto?, que tiene que ser, como dice ahí, una información clara, ¿cierto?, una información concisa, ¿cierto?, y una información comprensible.
Bien. También hablamos de la contabilidad, ya, los tipos de contabilidad. Dice que la contabilidad está considerada como un sistema de información que permite que las empresas u organizaciones, tanto públicas como privadas, ya, puedan tener un registro y control de todas sus actividades económicas, financieras y administrativas, ¿ya? De forma sistemática, ordenada, ¿cierto? Sin duda. Con el objeto que le permita generar información de forma clara, confiable, oportuna, que sirva, ¿cierto?, para una toma de decisiones. Eso ya obviamente lo hemos hablado, ¿ya? ¿Qué tipo de contabilidad existe? La contabilidad financiera. ¿Y cuando nosotros hablamos de una contabilidad financiera? Dice que tiene ¿De los, como... Sí, dígame. de los costos, profe, o no? Ya, para allá vamos, Tiare. Dice que Ya, la profe. dice que la contabilidad financiera, ¿cierto? Tiene como objeto la preparación y presentación de ¿qué? De los estados financieros, ¿ya? De los estados financieros, ¿ya? Y estos estados financieros, ¿cierto? Pueden ser eh, flujo efectivo, estado de variación del patrimonio, nota a los estados financieros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los usuarios externos, de una u otra forma, ¿cierto? Puedan entender también aquello. ¿Qué tipo o cómo se conforma un estado financiero? Y con esto vamos a terminar porque después no quiero que lo otro quede para abajo inconcluso. O no, vamos a ver hasta contabilidad fiscal. ¿Cómo se conforma, cierto, un estado financiero? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué información debería ir? Con el orden de los activos y los pasivos. Claro, cuando nosotros, cierto, hablamos de un estado financiero, cierto, un estado, por ejemplo, de resultado, ¿ya? O un estado de flujo, cierto, efectivo, estamos hablando, cierto, de las ventas, ¿ya? O de variación, profe. En la próxima clase, estimada alumna, voy a tenerle ya los esquemas de los estados financieros, ¿ya? Para que ustedes, ¿cierto? Vayan también, vayan visualizando, ¿cierto? Cómo se conforma un estado financiero, ¿ya? ¿Bien? Ahora, Profe, ¿en el estado financiero también va el balance? no, no. Es que ¿No? el Es estado aparte, es otra cosa. sí, es otra cosa. Por eso le digo, o Ya. sea, en la próxima clase ya les voy a mostrar, ¿cierto?, cómo se compone un estado financiero. Por ejemplo, un estado financiero se realiza al término del ejercicio. Por ejemplo, al 31 de diciembre del periodo. Y obviamente ahí podemos ver las ventas, los costos, ¿cierto? Los gastos, ¿cierto? La utilidad también que va a tener. Pero cuando yo realizo un estado financiero, cuando yo haya obviamente realizado todos los otros procesos contables, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo definir ahí en el libro venta cuántas son mis ventas, ¿cierto? Porque si yo realizo el libro venta, ¿cierto? Yo lo puedo llevar a la clasificación, obviamente, del estado financiero. Porque usted me dice, pero profe, ¿dónde saco esa información? De los libros, ciertos auxiliares que se tienen que aplicar en cada una de las acciones o de acuerdo, ¿cierto?, a la normativa contable, ¿ya? Dicho lo anterior, también tenemos, ¿cierto?, la contabilidad de costos, sistema que tiene por objeto analizar los costos unitarios que involucra producir bienes y servicios, ¿cierto?, de su venta y del proceso productivo y generar informes de costo para usuarios internos de la empresa. ¿Qué se entiende por costo? ¿O qué es para usted un costo? Variables, fijos. Ya, pero ¿qué es? Algo que te genera un gasto, ¿Cómo? Los gastos, una profe. pérdida. Algo que genera un gasto, ¿Deuda una que uno pérdida. tiene? Ya, ¿qué más?
Los costos, ¿cierto? Se puede decir que un costo, ¿cierto? Son aquellos gastos, obviamente, que incurre uno para, Que no obviamente, genera una ganancia, ¿o no, profe? eh, claro, pero más allá del costo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del costo de producir un bien, oye, ¿sabes qué? Mi objetivo es producir el pan. Todos aquellos gastos, ¿cierto? Que van, obviamente, a incurrir en la elaboración de un pan son costos, ¿ya? La contabilidad dice, oye, pero hay diferentes tipos de costos, ¿cierto? Como le dijimos, costos variables, costos fijos, ¿cierto? También un costo de venta, ¿ya? Oye, yo no voy, por ejemplo, si yo tengo un giro comercial, ¿ya? Compro este lápiz a 100 pesos, yo no lo voy a vender a 100 pesos, ¿cierto? ¿Qué pasa con aquellas pymes o aquella empresa, ¿cierto? Cuya producción, por ejemplo, la hacen en su hogar. Oye, ¿sabes qué? Vamos, mira, hoy día hay lluvia, vamos a hacer sopaipillas para vender. Y después uno dice, oye, pero ¿por qué tan barata la sopaipilla? No es que, mira, la harina, yo gasté 1000 pesos, por ejemplo, un kilo. La sal, no, la sal la saqué de la que yo consumo. El aceite, no, yo igual lo saqué. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? No clasificamos bien los costos o cuando nosotros no incluimos todos los costos relacionados a un bien, créanme que a la quinta vez que haga sopaipilla, esa señora o ese señor, ¿cierto? Esa mujer o ese hombre va a decir, chuta, no, pues, o sea, ¿y ahora qué como? O sea, yo compré aceite para mi casa y lo tuve que invertir acá. Entonces, quizás muchas veces las empresas, por eso obviamente no tienen una ganancia correspondiente. ¿Por qué? Porque no consideran todos los costos, ¿ya? Porque quizás yo ocupé el gas que ocupo para el consumo diario de mi casa, pero también eso es un Pero costo, ese ¿cierto? sale del bolsillo de la persona. Claro, pero no es un costo, ¿cierto? Que yo tengo que, bueno, es un costo que yo tengo que incluir, ¿cierto? En el producto final. ¿Bien? Y la contabilidad administrativa, sistema se centra en aspectos internos de la organización que tienen que ver con la administración, se centra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la búsqueda de mejoramiento continuo. Y la contabilidad fiscal habla, ¿cierto?, sobre los registros y preparación de informes que sirven en base para determinar los impuestos que se debe declarar y para una empresa a fisco. Es decir, ¿cierto? Acá el pago del impuesto, ¿cierto? Antes del 12 en cada una de las instituciones. La clasificación de información, contabilidad financiera, contabilidad administrativa, contabilidad fiscal y contabilidad de costos. Son los tipos de contabilidad, ¿cierto?, que existen dentro de una empresa. Dicho lo anterior, dudas, consultas, estimadas y estimados alumnos. No, profe. No, profesor. Marjorie Araya. Daniela Araya. Profesor, disculpe, se me había quedado pegado el computador. Ya, ¿quién es? Marjorie Araya, presente. Marjorie. Daniela Araya. Bien. Tiare. Presente, profe. Bien. Jennifer Betancourt Castillo. Presente, profesor. María Bolaño. Presente, profe. Evelyn Cáceres. Presente. Ya, bien. Berenice Carbacho. María Serna. Sandra Delgado. Presente, profe. Ya. Cristina Delgado. Pía Díaz. Presente, profesor. Nicole Gómez.
Nicole Gómez. Nicole Gómez no está. Evelyn González. Acá estoy, presente. Bien, Evelyn. Brandon Guerra. Soledad Larraín. ¿Está? Francis Maita. ¿Qué me gusta este nombre? Francis Maita. Es como así, Presente. como, no sé, una cosa bien, no sé. Sofisticada. Es como un nombre elegante. Ay, gracias, profe. Ay, ¿qué pasó? Ahí no me gustó mucho. Ya, Marcos Montesino. Claudia Morales. Ana Muñoz. Presente. Joana Navarro. Presente. Jacqueline Ocaranza. Presente, profe. Bien. Dayana. Presente, Dayana. profe. Ya, bien. Sí, me quedé hasta el final ahora. Sí. Bien. Emelina Patirro. Presente. Bien. Mirna Quesada. Mirna Quesada. Ella nunca ha entrado a clase. Entró parece, no, sí entró a la segunda clase. Pamela Ramírez. Presente, profesor. Paula Salas. Estaba en la playa la Paula. Karen Salinas. Presente, profe. Cristina Silva. Presente, profesor. Daniela Torres. Karina Vallejos. Presente, profesor. Alejandra Vergara. Presente, profesor. Macarena Vidal. Presente, profesor. Liz Maris Gilenza. Natalia Catalán. Bien, estimadas y estimados. Nos vemos el jueves. Ya vamos a empezar para resumir nuevamente esta contabilidad en sus 4 estados y vamos a ver, ¿cierto?, algunos ejemplos de acuerdo, ¿cierto?, a cómo se está llevando la contabilidad de acuerdo a esta información. Bien, que descansen. Chao, Espero profe. y voy a hacer las gestiones para tener Hasta el jueves. dos pruebas dentro de este módulo. ¿Ya? Que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, Chao, chao. profe. Hasta el jueves. Buenas Chao, noches. compañeros. Gracias, Espero que profe. estén bien. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, buenas noches. Buenas noches.